Bueno, muy buenas noches para los asistentes que se encuentran hoy en plataforma 11 de octubre del 2021. Bienvenidos a nuestra quinta charla. Me presento, mi nombre es Elibet Lara de la ciudad de Cali. Agradecida con ustedes por haber aceptado nuestra invitación. Ante todas las personas que son muy cumplidas, muy puntuales, mil gracias. Los invito a que me sigan en las redes sociales, en Facebook y en YouTube. Durante la presentación, la charla, estaré socializando por el chat del Zoom las redes sociales. Allí encontrarán no solamente esta conferencia, sino las que ya hemos realizado. Asimismo, los invito a conformar nuestro grupo en WhatsApp, por donde recibirán invitaciones a futuros talleres y podrán realizar también consultas de propiedad horizontal. Contamos con un grupo interdisciplinario de profesionales en propiedad horizontal, el cual está dispuesto a colaborar y apoyar a las personas que lo necesiten. Hoy tenemos como invitado por segunda vez al ingeniero Fernando Moreno, a quien quiero saludar y darle la bienvenida. Ingeniero, muy buenas noches. Bueno, un cordial saludo para la comunidad, para los miembros de la Lonja de la Propiedad Horizontal, señores administradores, señores residentes y lógicamente familia que vive todos estos flagelos y muy amable por su invitación, muy gentil. Gracias, ingeniero Fernando, por haber aceptado la invitación, por su tiempo y por compartir sus conocimientos con nosotros. El señor Fernando es ingeniero eléctrico con estudios a nivel de maestría en Seguridad y Defensa Nacional, diseñador de sistemas de gestión en seguridad integral y conferencista con experiencia de 25 años. Antes de entrar en materia, quiero recordarles que esta charla está siendo grabada y estará a disposición de las personas que deseen y podrá ser socializada. Ingeniero Fernando, usted nos va a hablar acerca de retos y realidad frente a la inseguridad. Aquí se desprenden muchos compromisos. El compromiso de los administradores, cuál es el rol de las empresas de seguridad en los conjuntos, en las comunidades, cuál es el rol de la comunidad frente a estos temas y cómo entre todos podemos desarrollar lo que se llama el ecosistema de la seguridad, que tiene como objetivo que todos nos integremos en lo que hoy se denomina el Frente Integral de Seguridad. Escuchamos todos los días a los miembros de la Policía Nacional, a los alcaldes, a los gobernadores, a los medios de comunicación, informándonos de una serie de situaciones, de una serie de indicadores. Todos hablamos de seguridad, pero no se habla de lo que es un ecosistema de integración. Y por eso esta invitación es a que todos nos integremos en poder fortalecer, en poder enfrentar lo que estamos viviendo día a día. Así es, ingeniero Fernando. Yo quisiera, me tomo el atrevimiento, quisiera que empezáramos por un punto. Yo sé que usted lo tiene dentro de su presentación, pero como para hacer un preámbulo, ¿qué recomendación o qué estrategia podría el administrador aplicar dentro de la copropiedad horizontal, dentro de la copropiedad, para mejorar la inseguridad dentro de ellas? Bueno, la primera estrategia es que todos somos responsables de lo que está pasando. Todos tenemos que entender que esta es una problemática de país, esta es una problemática mundial y aquí no podemos responsabilizar a unos y otros. Todos tenemos que actuar y todos tenemos que montarnos en modo prevención, protección. No podemos pensar que 2 guardas puedan garantizar la integridad a 100 familias. Encontramos conjuntos de 200 familias donde solo tenemos 3 guardas de seguridad. Entonces, desde ahí tenemos que entender que todos debemos apoyar. ¿Cómo? Con nuestra responsabilidad, con nuestro accionar,
y es prácticamente lo que nos está invitando el COVID. El COVID no es un tema de país, no es un tema de gobiernos, no es un tema de alcaldes, no es un tema de la Secretaría de Salud, no, es un tema de todos. Desde ese orden, el primer escenario que quiero poner sobre la mesa es cómo estamos todos colaborando, respondiendo a ese sistema de gestión de seguridad en los conjuntos, en las copropiedades. Ese sería mi primer punto de reflexión. El auditorio es todo suyo, por favor. Bueno, familia, hogares, profesionales, señores padres de familia, lonja de la propiedad y país maravilloso. Vamos a hablar de los retos y realidades frente a la inseguridad. Voy a cortar aquí para que todos tengan una mejor comunicación. Me presento, ingeniero Fernando Moreno, y simplemente un servidor, un colaborador para apostarle a un país que permita que los niños, que ustedes, que los adultos, que el adulto mayor, que los empresarios no vivan tantos flagelos como los que estamos viviendo. Lo primero que quiero comentarles a ustedes es que nuestro propósito de esta conferencia es que entre todos construyamos lo que he denominado en este país sistema de gestión en seguridad integral. No es seguridad física, no es seguridad humana, no es seguridad de la información, no es seguridad a nivel de transporte, no es seguridad vial, no es seguridad vehicular, no es seguridad electrónica, no es lo que se denomina el sistema de gestión de seguridad laboral, decreto 1072, resolución 0319. Es la sumatoria de todos los electores que he mencionado para que al final del ejercicio podamos desarrollar, implementar, configurar y a través de unos indicadores de gestión verificar que todo está funcionando bien. En ese orden de ideas, mi primera gran reflexión, aquí están mis datos, comunidad maravillosa, para que por favor creemos entre todos, construyamos ese frente integral de la seguridad, entre el cual no sigamos siendo simplemente garantes de observar una serie de noticias que nos están presentando en el día a día. Cuando hablamos de seguridad, esta gráfica los pone a pensar a ustedes. Estamos en este momento en semana de receso. Los colegios, padres de familia, el sector turístico y todos nos hablan de lo que se denomina un espacio bioseguro. Y entonces yo ahora quiero ponerlos a pensar a ustedes si en vez de hablar de un espacio, de un hotel bioseguro, si más bien hablamos de una casa, un hogar, una empresa, un transporte, no desde la bioseguridad, sino un espacio desde la seguridad integral. Y la gran pregunta que les quiero a ustedes generar en este maravilloso inicio de esta noche ¿es segura su casa? ¿Es seguro su conjunto residencial? ¿Es seguro su barrio, su localidad, las cuadras por las que usted transita? ¿Se han puesto a evaluar y analizar realmente en diversos momentos de tiempo cómo se está comportando el entorno que los rodea a ustedes en la mañana, en la tarde, en la noche y en la madrugada? Porque los escenarios de seguridad se miden en 4 momentos de verdad diferentes. Esto es lo que estamos viviendo, señores presentes, familia maravillosa, una situación delincuencial, una situación donde se está materializando una serie de hechos día a día. Todos los días nos levantamos y los que estamos monitoreando noticias 24 horas nos encontramos con estos flagelos. Nos encontramos con una situación donde se emiten unas encuestas de percepción relacionadas con algunos de los delitos que más estamos viviendo, a saber, el tema de hurto, homicidios,
hurto a residencias. Hoy en día tenemos más de 4.500 residencias que han sido objeto de esta situación. Venta de estupefacientes, los temas de violencia sexual que son alarmantes. Cada año más de 22.000 niños son objeto de estas situaciones, lesiones personales, lo que ha generado la pandemia. Se disparó casi en un 40-45% la violencia intrafamiliar, porque no tenemos o no consideramos que desde el diálogo podamos ser garantes de una buena discusión, pero en un ambiente respetuoso, no en un ambiente de violencia como lo estamos observando. Otro escenario que nos tiene muy preocupados a todos los que estamos presentes, y es que el país está armado. Y entonces escuchamos en los medios de comunicación el nivel de armamento que llegó antes por lo que eran esas armas que utilizaban balines y ese tipo de elementos, unas armas que no eran catalogadas como escenario armamentístico hoy en día desde el escenario balístico. Pues lo que ha sucedido es que la gente hizo las modificaciones respectivas y convirtieron esas armas hoy en estos modus operandi que se están convirtiendo en un problema, en una situación de miedo, en una situación de pánico, y donde definitivamente como comunidad tenemos que invitar a toda la población colombiana a que entre todos, a través de un frente integral, a través de algunos elementos de carácter tecnológico que les mencionaré, podamos pues salvaguardar en el día a día nuestra situación. Observamos que ya el grupo delincuencial fácilmente llegan a las 4 de la mañana, simplemente sin ningún problema, a llevarse los elementos. Hoy la noticia, iniciando el día, era que un restaurante que era propiedad de uno de los señores futbolistas de la Selección Colombia ya ha tenido 2 atentados en la pérdida de sus dineros, de los insumos, de su infraestructura como restaurante. Y pues definitivamente considero, y era lo que hablábamos nosotros en esta invitación, es el momento de empezar con 10, 12, 15 personas, pero es el momento de invitar a Cali, es el momento de invitar a Colombia para que entre todos realmente nos pongamos la mano en el corazón y definitivamente reaccionemos. Estos son los otros indicadores que empezamos a observar. Entonces, hurto a personas, celulares, lesiones, comercio, residencias, pues nomás veamos cifras. Cuando vemos cifras, vemos realidades. Delitos sexuales, motocicletas, bicicletas, que eso también está ahorita muy disparado por la misma necesidad de movilidad que tiene la gente, pero también muy acorde a que una persona dice, me muevo en un medio de sistema integrado de transporte público donde hay cosquilleo, irrespeto, maltrato, abuso en gran parte a las damas de este país, pues simplemente prefiero movilizarme en bicicleta o, ¿por qué no?, en motocicleta. Hoy el país cuenta con más de 13.500.000 vehículos en los que se genera una movilidad y que como tal, pues imagínense en el mercado en el que están presentes los delincuentes. Homicidio, extorsión, hurto a automotores, ganado, terrorismo, nuevamente los grupos al margen de la ley, presentes en este accionar ilícito, delincuencia común organizada, el tema de fleteo, el tema que obedece dentro de los diversos sectores a una afectación asociada a vidas humanas y lógicamente asociada a infraestructura, secuestro, extorsión, y como tal esto nos tiene que poner a pensar. Las actividades, las 10 actividades económicas con el mayor número de muertes. Y entonces aquí aparece otro actor de la seguridad. Cuando hablamos de seguridad, no solamente nos tenemos que quedar pensando frente a los indicadores que mencioné. Cuando hablamos de seguridad, también tenemos que pensar ¿y qué está pasando al interior de las empresas? Y al interior de las empresas estamos observando que todavía hablamos de 400.000 accidentes laborales y la gran pregunta es, ¿y qué está pasando? Un conjunto residencial
que está siendo liderado por una señora o un señor administrador es una empresa. Y hay un grupo de empleados, como son los señores de seguridad, como son los señores de servicios generales, como es ese maravilloso señor que es el todero, quien es el que le toca lidiar con la manipulación del tema de basuras y demás para que todos disfrutemos en un ambiente donde no se materialice el escenario de riesgo biológico, pero es un ser humano maravilloso. Y como tal tenemos que, como comunidad, también ser garantes de preguntarnos y cómo están los temas de accidentalidad con el equipo de trabajo, con los proveedores que ingresan a desarrollar lo que son las locaciones, las adecuaciones locativas. Hablar de seguridad es hablar del contexto interno y externo, es hablar de cliente interno y cliente externo, es hablar del escenario perimetral, es tener una mirada de 365 grados que me permita analizar en detalle, conocer en detalle qué pasa alrededor de mi comunidad. Me preguntaban iniciando la conferencia, ¿y cuál es el rol de la lona de la propiedad horizontal? ¿Cuál es el rol de los administradores? Sencillo, analizar en los 365 grados todo lo que está a su alrededor para identificar qué tipo de riesgos, en caso de que se materialice, puede generar una afectación a la comunidad. Por eso vamos a tocar temas como el mantenimiento. Hace poco le desarrollé una conferencia a la Asociación Colombiana de Ingenieros, ASIEM, y me preguntaban en esa conferencia, ingeniero, ¿qué ha pasado en 2 años frente al mantenimiento? Y yo quisiera trasladarles esa pregunta a ustedes. ¿Qué ha pasado en 2 años de pandemia con respecto al mantenimiento del cuarto de bombas de sus edificaciones? ¿Qué ha pasado con la red eléctrica, con la red hidráulica? ¿Qué ha pasado con la red de iluminación, sistema de iluminación? ¿Qué ha pasado con el tema de citofonía? ¿Qué ha pasado con todos los medios de comunicación? ¿Qué ha pasado con la operatividad y la funcionalidad de sus proyectos? Eso también es seguridad. Y si eso lo trasladamos a los hogares, pues la gran pregunta para todos los que están presentes, ¿qué ha pasado con la red de gas? ¿Hace cuánto le hicieron ustedes la valoración al tema de lo que por ley hay que cumplir y es todo el tema de red de gas? ¿Cómo lo han analizado? ¿Qué ha pasado con el análisis estructural de sus conjuntos residenciales o de sus empresas o de sus hogares, de sus apartamentos, de sus casas? ¿Hace cuánto le hicieron ustedes una valoración detallada a todo el comportamiento estructural que hay alrededor de ese escenario tan maravilloso que es donde están sus hogares? Esta es una gráfica hermosa porque esta gráfica representa ¿cuál es el alcance del sistema de gestión de seguridad? Sencillo, la familia. Ahí está la familia, ahí está el señor empresario o la señora empresaria, ahí están sus hijos, niños, niñas, adolescentes, ahí están las mujeres, ahí está el adulto mayor, ahí están las mascotas. En conclusión, están todos los actores en los cuales está enfocado este proyecto y es garantizarle a todos ellos que estamos montados en lo que representa un sistema de gestión de seguridad. ¿Por qué se llama de gestión? Porque cuando hablamos de la parte de gestión, hablamos de la parte gerencial. Debemos desarrollar desde una óptica eficiente los recursos. Esto no se trata de instalar equipos, se trata de analizar eficientemente qué es lo que necesitamos, qué es lo que debemos implementar. Y de igual manera, como es un modelo gerencial, tenemos que ponerlo dentro del modelo PHBA, que es lo que hacen ustedes en sus empresas. Entonces, si lo hacemos en las empresas, ¿por qué no lo hacemos en las casas? ¿Por qué no lo hacemos en los conjuntos residenciales? Es que ser administrador de una copropiedad, más que un contrato, es un conocimiento, es un día a día de competencias asociadas a la operatividad y funcionalidad. No es el que le cobra simplemente a la comunidad, es el que tiene esa expertise de poder identificar a través de un mapa de gestión de riesgos todos los diversos actores que en algún momento
afectan a la comunidad. Y entonces viene una gran pregunta para ustedes. ¿Qué tan actualizado está el mapa de riesgos de su conjunto, de su casa, de su empresa y el suyo propio? ¿Lo tienen actualizado, lo tienen bien fundamentado, lo tienen bien pensado? Porque es que la base de la seguridad es el tema de riesgos. Y con base en eso direccionamos toda nuestra estrategia. Lo que hay es riesgos. ¿Dónde se quieren parar, señores empresarios, señores familia, padres de familia? Ustedes si miran este mapa maravilloso, observamos que si nos paramos en el escenario hogar, tenemos el análisis de riesgo a nivel estructural, por ejemplo. Si miramos el escenario vial, el escenario vehicular, ¿hace cuánto le hicieron ustedes una revisión técnico-mecánica a sus vehículos? O si sus empresas cuentan con el servicio de vehículos, ¿hace cuánto están actualizados lo que se denomina el plan estratégico de seguridad vial? ¿Es simplemente una ficha o es toda una cultura de seguridad, respetados asistentes? Miramos el escenario de alimentos, algo tan sencillo como eso puede ser un factor crítico dentro de una empresa o un factor crítico a nivel de una familia. El manejo de mascotas, porque es que ese maravilloso animalito que nos da felicidad, que nos brinda alegría a todos, hay que montarlo desde su seguridad, sus alimentos, su cuidado, los espacios en los que se mueve, el que no haya elementos cortopunzantes, que no haya elementos que puedan afectar su integridad. Quisiera preguntarles a los asistentes si tienen esa mirada de verificar en un modelo de 365, póngale en ese formato 3D, como si ustedes estuvieran en este momento ingresando y valorando todos los elementos. ¿Hace cuánto no le hicieron una valoración a la cerradura? ¿Hace cuánto no le hicieron una valoración al marco de su puerta? ¿Hace cuánto no le hicieron una valoración al tipo, al anclaje que tiene la puerta sobre los marcos? Si esa puerta permite ser manipulable o si es una puerta donde las bisagras quedaron dentro del marco e impide esos tipos de manipulación. ¿Qué tipo de puerta tenemos? ¿Una puerta antipenetración? ¿Una puerta blindada? Y si no tenemos ninguna de las dos, ¿qué elementos pueden acompañarme el poder evitar algún apalancamiento? Palabras que nos acompañen el día a día. Las redes sociales se convirtieron en el escenario de vida del mundo. Hace una semana se le mostró al mundo cómo dependemos de las redes sociales, lo que pasó en Facebook, pero hoy en día las redes sociales se han convertido en uno de los mayores detonantes frente a los escenarios que desde lo que representan los riesgos, más afectación se genera a nivel de familias, a nivel de empleados, a nivel de empresas, porque hoy en día los temas de ciberseguridad, ciberterrorismo, ciberbullying, sexting, matoneo cibernético, pues es lo que está hoy en día sobre la mesa de discusión. El tema de juegos virales, donde invitan a una comunidad a hacerse daño para ser reconocidas por otra comunidad, eso es lo que se está presentando. Los temas de salud, hoy en día los temas de bio, sí señora. Qué pena que lo interrumpa. Usted acaba de tocar un temita muy importante y es la ciberseguridad. Nosotros, por lo menos en la parte de copropiedades, nosotros tenemos o sabemos que contamos, los administradores cuentan con un portátil de cada copropiedad, ¿sí? A ese portátil entra la contadora o el revisor fiscal a hacer trabajos, ¿sí? O a contabilizar, y eso lo hacen por medio de un programa, y adicional a eso, le solicitan inclusive a los señores de la seguridad, de la empresa de seguridad, que de pronto muchas veces le reseteen el portátil o le reseteen el computador. ¿Qué tip o qué recomendación daría usted a ese administrador que suele aceptar que la persona, que la contadora pues utilice ese sistema remoto y que permite pues que la persona de seguridad tenga acceso al computador? Porque estamos hablando de seguridad, ¿no? Seguridad integral, y eso abarcas todo. Pues aquí, lógicamente no puedo mencionar las compañías, pero uno va a empresas donde
En algún momento uno dice, me permite el computador y uno se sienta y simplemente ingresa su dispositivo, analiza la información que uno tiene, la imprime si necesita, pero prácticamente está entrando al ecosistema de la información de esa compañía. Lo primero que se recomienda desde el Centro Cibernético de la Policía, que son los expertos en enfrentar todos estos temas de ciberterrorismo, ciberseguridad, es que existan unos protocolos de el análisis de la información. Hoy en día todos hablamos de habeas data. Como tal, yo, como en algún momento le comentaba, yo no puedo enviarle un correo a ustedes sin seguir el conducto regular de la empresa que muy amable me invitó a esta conferencia. La gran pregunta es si esos protocolos, si hay una directriz, si hay un contrato, si hay un tema de responsabilidad alrededor de, bueno, ¿y qué pasa cuando ese computador está en manos de Juan Carlos, de Pedro, de Mario o de alguno? Entonces, pues mi primera pregunta es, ¿tienen un protocolo establecido o simplemente es una buena palmada donde cualquiera puede tener acceso a la información? Y desde ahí nace el poder contrarrestar o generar ese plan de prevención frente a la información, porque es que si miramos, mi respetada doctora, ahí está la información de, póngale, en un conjunto 200 apartamentos, cuando se emiten las cuentas de cobro, ahí hay un volumen de información interesante, ¿no le parece a usted? Total, ingeniero, total. Por eso la pregunta. Y Yo adicional, inicialmente la enfrentaría teniendo un protocolo. ¿Cuál es el protocolo de uso de la información? tendrían que, es que ese es el problema, ingeniero, que desafortunadamente nosotros en la propia horizontal, pues no estamos aplicando los protocolos. Creemos que cuando hablamos de protocolos de bioseguridad y creemos que se ciñe solamente a eso y que es simplemente tomar temperatura y ya, pero no vemos más allá que protocolos es también para la parte de Muy bien. seguridad, de cómo manejar esa parte, ¿no? De la seguridad en cuanto al software que se maneja, en cuanto al sistema que se tiene. Hay empresas en nuestro país que son expertas en colocar claves, en apoyar ese protocolo. Aquí la gran pregunta es si nosotros somos conscientes de la responsabilidad que tenemos cuando estamos manejando la información de X o Y número de familias, porque es que ahí está todo. Y por eso cuando usted preguntaba, ¿y cuál es la responsabilidad de las empresas proveedoras del servicio y de las empresas de administración? Es que todos tenemos que montarnos en este sistema de gestión de seguridad. Si esto es solamente la mirada de Fernando y no es la mirada de X o Y, pues simplemente es un discurso interesante y agradable, pero pues no vamos a llegar a ningún término. Siempre tenemos que estar monitoreando lo que han pasado en otros conjuntos. Siempre tenemos que ser muy analistas de los casos de carácter o positivo o negativo que se hayan presentado en otras copropiedades. Y esa es la manera como se articula un frente integral de seguridad. Todo es importante. Si ustedes observan en este gráfico, todo es importante. Y es que todo se materializa. Se le materializa a algunas familias, a otras no, pero es una realidad que nos está acompañando. ¿Hace cuánto le hicimos la verificación a los parques de diversión, a los centros deportivos, a las piscinas? Ustedes en Cali disfrutan por el clima de tener muchos conjuntos que disfrutan de una piscina. El problema no es la piscina, el problema es cuál es el protocolo del buen uso de una piscina. Y eso es diferente. Cuando miramos modo seguridad, tenemos que entender que si falla algo, esto es muy sencillo, vidas humanas y mucho dinero sobre la mesa. Esto no es una palmada, no es un disculpe, no es un qué pena, no. Por eso es tan importante, por ejemplo, entre todo este recorrido, un tema tan sencillo como el transporte vertical, un tema que si no está dentro del marco de lo que representa mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo, en el momento en que falle, pues está la vida de cualquiera de nosotros. Tan sencillo como es el transporte vertical. Si en el transporte vertical no
no instalamos unos elementos de seguridad electrónico que nos permita evidenciar quién ingresa, quién no ingresa. Entendamos que ese quién ingresa y quién no ingresa pueden ser o personas mayores o pueden ser menores. Y por eso es una manera integral de lo que estamos haciendo. Este es un actor que nos acompaña todos los días. Riesgo público. ¿Dónde se quieren parar ustedes? Pues ahí están todos los actores que materializan los diferentes grupos delincuenciales que se aprovechan de nuestra comunidad y simplemente nos ponen a pensar frente a una situación, una cantidad de situaciones. Y esa es la realidad, ese es el mapa que nos acompaña. Este es el otro mapa, los niños que desaparecen. Y a la fecha no sabemos. Este es un actor de muchos actores que se están presentando en el país. Las cifras no es de uno, las cifras es de varios. Las cifras Ingeniero. es de muchos niños. Las cifras es de una situación compleja que estamos viviendo alrededor del tema. Y esto Ingeniero, nos tiene que poner a pensar. Señora. mire que esa gráfica que usted acaba de mostrar me trae a mí pues a pensar o me pone a pensar sobre el tema de la vivienda turística en las copropiedades, ¿sí? Muchas personas pues han cogido o tienen su apartamento y lo usan como un ingreso, pero la pregunta es, ¿qué tan Mire, seguro? yo acabé de estar, gracias a su pregunta, me recuerda algo. Mire, yo acabé de estar compartiendo en casa en un conjunto residencial en Anapoima. Y le quiero Ujú. comentar, lo primero que me dijeron fue, aquí está prohibido arrendar. Me llamó mucho la atención la posición y me decían, hemos permitido, cuando se permitía ese espacio del arriendo, se materializaron muchas situaciones complejas. Y es cuando uno entiende un poco es cómo definitivamente algunos conjuntos se ponen en modo seguridad para evitar, no es que no se pueda materializar un riesgo, pero sí se prevé. Y es que la seguridad está en dos marcos, prevención y protección. Estas caras hermosas, estos ángeles, tienen que ser un testimonio de lo que tenemos que hacer, pero no por una buena charla, no. Lo que tenemos que hacer todos en ese plan de prevención, protección frente al entorno donde estamos. Por eso hablamos de sistema de gestión en seguridad. Estas cifras, estos sí son peores todavía. El abuso sexual, pues simplemente yo quiero mencionar de manera muy sucinta otra de las realidades que nos acompañan. Estamos a 2 meses, qué tristeza, pero estamos a 2 meses de volver a vivir los temas relacionados con el tema de quemaduras. Estamos a 2 meses de que algunas regiones del país, en su cultura regional, si no hay pólvora, no hay momento de felicidad. Y esta es una imagen que nos pone a pensar, por eso hablamos de seguridad. Este es otro escenario. Acabé de dictar una conferencia sobre el tema de seguridad vial y vehicular y ese es otro tema alarmante. Es un tema que nos tiene que poner a pensar. ¿Cuál es nuestro modo de seguridad cuando estamos frente al volante? ¿También eso es seguridad? Nosotros estamos transportando personas, estamos transportando familias, estamos transportando niños, estamos transportando adultos mayores. Nos estamos transportando nosotros. ¿Cómo está el tema de revisión tecnomecánica y demás? Esta es una gráfica que para mí representa una gran pregunta para ustedes. ¿Ustedes saben qué pasa? Discúlpeme, qué pena, qué pena. Bueno, le vamos a dar unos segundos al ingeniero Fernando. Yo quiero preguntarles a todos, ¿ustedes saben qué sucede cuando los niños se van en esas rutas?
Ustedes saben quiénes son las personas que están al frente del volante, las señoras que amablemente recogen los niños. Ustedes saben quiénes son. Se han puesto a preguntar si esa ruta está en modo seguridad vial, seguridad vehicular, si esas empresas tienen diseñado el plan estratégico de seguridad vial. ¿Se han puesto a pensar en algún momento esos temas? Y quisiera preguntarte, ¿ustedes lo han pensado? ¿Alguna vez se han puesto a pensar, dejamos a los niños a las 6 de la mañana, regresan a las 4 de la tarde? En esta semana que estamos en modo receso, simplemente la pregunta para todos, para ponerlos a pensar. Hoy me hacían la observación, nos va a poner a pensar, ingeniero, y sí, hoy sí los voy a poner a pensar, porque creo que la buena conferencia no es la de definiciones, es la de pensar. Acabamos de celebrar el tema del día del plan de evacuación de emergencias. Pregunta, ¿fue eficiente? Pregunta, ¿hicieron el simulacro? Pregunta, ¿hace parte ese simulacro del plan de prevención, preparación y respuestas del conjunto residencial? Les quiero comentar acá, sonó la sirena, sonó como 2 minutos, nadie bajó, simplemente pues como estamos en modo pandemia también puede ser una buena excusa, pero es que el tema de evacuación nos lleva a un tema complejo y es el tema de amenaza natural. Solo se necesitan 20 segundos, máximo 1 minuto para que desaparezca todo, para que desaparezca el esfuerzo. Pregunta, ¿qué tan bien o qué tan mal están diseñados esos planes de evacuación de emergencias de sus conjuntos residenciales? Y ahí viene nuevamente la pregunta con la que arrancamos el debate. ¿Qué tan comprometidos están las empresas de seguridad y qué tan comprometidas están las administradoras y qué tan comprometidos están los proveedores y qué tan comprometidos están el grupo de familias que integran esa comunidad? Y eso es ahí donde encontramos. ¿Cuáles son nuestras estrategias? Señores, hoy estamos en semana de receso. Pregunta, ¿diseñaron ustedes un plan para que se disfrute de esa semana de receso, pero en un escenario de seguridad? Si están en este momento en algún hotel disfrutando de un maravilloso descanso, un río, una piscina, el hermoso mar, ¿estamos en modo seguro? Simplemente los pregunto. Pregunta para todos. ¿Tienen diseñados ustedes el mapa de riesgos de sus hogares? ¿Tienen identificados todos los factores de riesgo y medidas preventivas en sus hogares, en sus empresas, en su conjunto residencial? Mire que hemos cambiado mucho la estrategia, mi respetada doctora, porque es que los queríamos poner a pensar. Y cuando los ponemos a pensar, nos encontramos con todos estos actores. Aquí están las diversas formas como se puede materializar un riesgo. Entonces, natural, dependiendo. Hay toda una clasificación que viene establecida por la Unidad Nacional de Gestión de Atención de Riesgos y Desastres. Conocemos esas cartillas, nos hemos puesto a mirar qué tiene el DEPAE, qué tiene la Unidad Nacional de Gestión de Atención de Riesgos, qué tiene el Cuerpo de Bomberos, qué tiene Defensa Civil, qué tiene Policía Nacional, qué tienen las empresas proveedoras de la parte eléctrica como Codemsa, Engesa, ISA, ISAGEN, en fin, qué tienen las empresas proveedoras de los temas de gas y qué tienen ellos que nos permita fortalecer nuestras competencias en seguridad. Simplemente una gran reflexión. Home safety, simplemente una mirada para el adulto mayor. Una mirada que nos pone a pensar y nos pone a analizar cómo está diseñado nuestro modelo de gestión en seguridad. ¿Cuál es nuestro reto? Ahí está el reto. Es que diseñemos una estrategia, campañas, programas. Yo los invito a todos ustedes, los que están presentes, desarrollemos desde sus hogares una gran estrategia para convertir sus hogares, los primeros 10 o 15 hogares en Cali, Bogotá, donde estén, montadas sobre lo que es un sistema de gestión de seguridad integral. Esto que estamos dialogando, si ustedes lo buscan por internet, no existe. Nosotros, que hemos sido garantes, que hemos sido formadores,
y que hemos trabajado estas temáticas, fuimos los gestores de este gran modelo de gestión. Todo se analiza, todo se articula, todo se evalúa para llegar al feliz término a tener todo lo que está en rojo. ¿Dónde te quieres parar? Vacaciones seguras, lo analizamos. Colegio seguro, lo analizamos. Viaje seguro, mascota segura, internet seguro, en fin, respetados señores, estamos presentes. Cuando yo me monto en modo seguridad, hablar en modo seguridad me lleva a preguntarme estas preguntas, valga la redundancia. ¿Conozco mi hogar? ¿Conozco mi conjunto residencial? ¿Conozco mi barrio? ¿Conozco mi localidad? ¿Conozco el transporte? ¿Conozco las diversas rutas de transporte? ¿Conozco dónde están los grupos? ¿Dónde están las entidades que me pueden generar algún apoyo? ¿Tengo perfectamente identificado cuáles son los teléfonos? ¿Tengo identificado una estrategia que me permita salvaguardar mi vida? ¿O algún día me puse a pensar que vale la pena hacer un curso de plan de evacuación de emergencias? Interesante. Algún día me pregunté si valía la pena hacer un curso de primeros auxilios. Normalmente uno siempre hace cursos de gerencia o hace cursos de ingeniería pura o hace cursos de alguno de los sectores empresariales en los que ustedes trabajan, respetados e ilustres colegas. Pero de vez en cuando también vale la pena tomar estas competencias que nos permiten salvaguardar vidas. ¿Cuáles? Para empezar, la suya. Y en segunda instancia, pues la de su maravilloso entorno que integra pues ese ecosistema empresarial, empresa, familia y todos los actores alrededor de comunidad. ¿Conozco mis miedos? Interesante esa pregunta. Uno normalmente nunca se la hace porque uno considera de que eso le toca al del lado. Algo que a mí siempre me ha preocupado mucho, se lo he comentado aquí a nuestra maravillosa doctora, es que los conjuntos consideran que es el conjunto del lado el que le puede pasar algo. Pues precisamente por eso yo creo que es el del lado, por esa misma indiferencia, es que se nos están aprovechando algunos grupos y nos están acorralando. Es momento de reaccionar, es momento de que sientan que nosotros estamos actuando, no es salir armados, porque esa es una función de la respetada policía, los señores miembros de las instituciones. Además, nosotros no estamos para eso. Nosotros no estamos para tener un arma como en Estados Unidos, que hay 300 millones de habitantes y hay 300 millones de armas. No, esto no es generar un fortín, pero sí es que todos seamos garantes entre todos de protegernos frente a ese todo que estamos analizando. ¿Qué representó para ustedes, Ingeniero, señora? qué pena que lo interrumpa, pero es que usted me llega a mí, usted me toca a mí, y yo digo, pues si me toca a mí debe tocarle al resto de personas. Usted habla de la indiferencia. Es algo que vivimos, es la realidad. Se vive en muchas copropiedades la indiferencia de los mismos propietarios en, en torno a todo, a todo lo que Pues, lo rodea. pues yo le hago una Que pregunta. Cuando ustedes están haciendo la convocatoria para hacer el nuevo consejo de copropietarios, nomás hagamos el ejercicio. Son 200 apartamentos. ¿Cuántos se postulan? Saca, no, desde ahí nomás arranca y continúe, por favor. no, ingeniero, pues imagínese que entre 3 o 5, si es que hay gente, y se demora, ¿sabe cuánto se demoran? Se demoran hasta 2 y 3 horas y hasta más esperando a que alguien se postule. Pero yo le quería era hacer la pregunta en cuanto a esa indiferencia, usted desde su experticia, desde su tantos Bueno, años que lleva en esto, ¿qué puede usted decirle a los administradores que están hoy aquí bueno, presentes, yo los quiero invitar a propietarios? los administradores a que convoquemos a cada uno de sus conjuntos a desarrollarles esta conferencia. Creo que desde los diálogos, desde la capacitación, desde la sensibilización, creo que podemos atraer más comunidad. Y en algún momento, así como los grandes cantantes del mundo tienen millones de seguidores, que ojalá pudiéramos tener algún día también ese mismo número de millones de seguidores montados en modo seguridad, montados en modo prevención, protección, montados en modo autocuidado. Entonces, esto nace a través de esta sensibilización y quiero, lógicamente, siguiendo el conducto regular,
invitar a cada uno de los conjuntos que están presentes a hacer estos debates, a hacer estos diálogos y a construir unos talleres que más adelante, en unos minutos, les voy a comentar, porque tenemos una serie de actividades para que ustedes las conozcan, nuevas que hemos creado, con el objeto de invitar a la comunidad a la que las desarrolle, a que las aprenda, para que al final del ejercicio dejemos un legado, y es el legado de la indiferencia frente al legado de la seguridad. Estamos en un mundo donde mañana, tarde, noche y madrugada, cada segundo estamos en modo seguridad. La pregunta que yo les quería hacer en este momento es, por ejemplo, qué ha generado este nuevo modelo laboral de trabajo híbrido frente a temas de seguridad? ¿Cuál es el impacto del trabajo híbrido en seguridad? Ese lo estamos viviendo todos. ¿Cómo hemos observado la seguridad desde nuestros puestos de trabajo, desde nuestros apartamentos, en fin, todo lo que representa? Por curiosidad, ¿cuentan con una base de datos de empresas, de personas, de entidades que puedan generar apoyo en caso de que se materialice un evento? Simplemente, ¿conocen cómo se está comportando el escenario, el mercado de la seguridad? ¿Conocen y entienden lo que está pasando hoy en día en el país? La mayor inseguridad es el desconocimiento del país. La mayor inseguridad es: esa noticia no me toca, eso le toca es al colegio del lado. Es muy triste, y lo digo con conocimiento de causa, cuando uno va a un colegio a diseñar un sistema de gestión y le dicen a uno: no te preocupes, es el colegio del lado, el colegio X o Y es el que está viviendo eso. Es que los temas de matoneo se viven es al otro lado, los temas de ciberbullying se viven al otro lado. El tema de redes sociales, cuando ustedes ven los juegos virales, eso dicen: no, 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 a nosotros no nos invitan, eso le toca al del lado. Desde ahí nace todo lo que estamos trabajando. Al final del ejercicio tenemos que crear una cultura prevención, protección, seguridad integral, pero sobre todo, algo que yo invito a que todos aprendan: cómo se diseña una matriz de riesgos, cómo se analiza, cómo se cuantifica y cómo se convierte en una herramienta. Esto es una herramienta para todos los administradores, desde el escenario económico, social, estructural, tecnológico. Eso le permite una hoja de ruta maravillosa. Un buen administrador, en alguna manera, también es un administrador que muestra su seguimiento, su control, con base en un direccionamiento estratégico, esa planeación estratégica que es tan importante desarrollarla. Eso también es parte de lo que queremos también consolidar en ustedes: competencias de gestión, competencias de gerencia para tomar buenas decisiones. Esta es la primera tarea que les dejo a todos: construyan esta matriz, y es: conocen su entorno, entonces su nombre, teléfono, dirección, correo, personas de contacto. En caso de que se materialice un riesgo, pues con esta matriz podemos solventar familias, solventar salud, medicina prepagada, medicamentos, contraindicaciones, vacunación, barrio, localidad, acompañantes. Simplemente es una matriz de información propia de usted, pero construyala para que usted tenga referentes cómo hacer. La accidentalidad presente y materializada en diferentes formas. Definitivamente, mi respetada señora, se necesita un mal momento. Usted sale tranquilo, se levanta tranquilo, disfruta de su café tranquilo, los niños están disfrutando, pero uno siempre tiene que estar en ese modo de seguridad, previendo. No vamos a desaparecer los riesgos, jamás. No existe en el mundo, ni en Harvard, un sistema que garanticen el 100%, porque hay una probabilidad de ocurrencia, pero podemos mitigar, podemos prevenir, podemos ser un poco más precavidos. Estamos hoy, por ejemplo, estamos en esta semana en modo natural, con un comportamiento de lluvias terrible. Ayer, por ejemplo, Bogotá fue un tema complejo. Siempre que uno evalúa el comportamiento de lluvia, siempre uno se evalúa y se hace la misma pregunta todos los años. Y en la época de sequías, ¿por qué no se generó un plan de mantenimiento preventivo para evitar? Mire Barranquilla. Barranquilla es una de las ciudades más poderosas económicamente, hermosa Barranquilla. Qué industria, qué vida. Es un nivel social muy alto. Simplemente ustedes observan cada vez que llueve los arroyuelos, simplemente allá cuando uno va, lo primero que hay que preguntar no es
cómo está Barranquilla, sino, oiga, ¿dónde me puedo parar para que en caso de que se presente una situación de lluvias no desaparezca? Esa no sabe si sabían, pero es la pregunta que uno se hace cuando está allá. Hay que tener información, hay que tener elementos, pero hay que leer. Yo los invito a que ustedes tengan una buena biblioteca. Hablar de seguridad integral es hacer un análisis de todas las áreas. Ahora, si me voy al conjunto, pues hago la misma lista. Si lo analizo a nivel externo, hago la lista. Si lo analizo a nivel perimetral, mejor dicho, en el escenario en el que yo me ubique, hago una lista de chequeo. Esta es una idea. Yo los invito a que ustedes construyan la suya o los invito a que entre todos hagamos una. Esta gráfica representa el conocimiento de 365 cuando monto mi sistema de gestión en seguridad. Es tener todos los diagramas actualizados. Ese es un gran error que hay en los conjuntos. Hacen adecuaciones, hacen modificaciones y los diagramas no corresponden a la realidad. Pregunta, ¿está la información de sus conjuntos actualizada? Hacían una pregunta hace unos minutos. ¿Está protegida? Ahora yo les mando la otra pregunta. ¿Está actualizada? ¿Está bien sensorizada? ¿Está bien señalizada? Y lo más importante, ¿la entendemos? Porque podemos tener 50 planos, pero si no entendemos los planos, si nadie nos capacita y entendamos que en un conjunto hay dos actores, está la familia, papá, mamá, niños, niñas, adolescente, adulto mayor, pero también hay otro actor. ¿Qué pasa cuando las personas que habitan con nosotros tienen alguna limitación física? ¿Cómo estamos mirando la seguridad cuando tenemos un niño que tiene una limitación física o un adulto mayor en movilidad, en comunicación, en el escenario visual? ¿Cómo lo estamos entendiendo? ¿Cómo lo estamos analizando? Yo quisiera que me presenten, que me muestren el primer conjunto y donde me muestre la administradora que hizo un sondeo para identificar quiénes viven en el conjunto. Por lo menos aquí en Bogotá, donde yo he caminado, cuando le preguntaba hasta la misma administradora que estaba con nosotros, déjeme ver el sondeo, ¿usted sabe quién habita acá? Nunca me lo mostró. ¿Por qué? Porque no lo tenía. Y tenemos adultos mayores, tenemos personas de una edad muy avanzada y simplemente pues no lo visualizamos. Tenemos unos apartamentos que están en la parte perimetral que no tienen el alcance de la red de incendios. Y entonces nos preguntamos si es que ellos no pueden tener una conflagración. Ayer cuando veníamos en el recorrido llegando de la mesa a Bogotá, en, diría yo, 2 minutos, la incineración de un vehículo y uno observaba cómo empezó a salir humo y luego cómo cogió llama y prácticamente destrucción total. Simplemente, señores, se necesitan 2 minutos. El caso de los Estados Unidos del edificio fueron 20 segundos. Siempre hablo de los mismos 20 segundos, 2 minutos. Y eso es parte fundamental de lo que tenemos. Hay que entender que tenemos una realidad social muy compleja. Los paros nos pusieron a pensar. Hay que entender que tenemos una responsabilidad de vida. Es increíble todavía. Hoy que estaba haciendo una actividad con los señores de Colsanitas y todavía uno le pregunta a los médicos, oiga, ¿cómo está el tema de vacunación? Dice, oiga, vacunas hay, pero todavía hay ese escepticismo, no me vacuno y simplemente yo considero que es un tema de integrarnos. Igual es la seguridad integral. Cuando ustedes me preguntan cuál es la corresponsabilidad, pues todos vivimos en el mismo escenario. Lo que pasa es que hay gente que hasta que no les suceda eso en sus hogares, no reaccionan. Reflexiones frente a los riesgos de bioseguridad, simplemente visualícenlos. 2 segundos, 20 segundos, 20 segundos, señores, al edificio de los Estados Unidos. 1 minuto para 1000 muertes en un proyecto en el lejano oriente. Simplemente hicieron una modificación que no quedó implementada a nivel de diseño y simplemente un centro comercial. Lo que pasó en México, lo que está pasando a nivel de día a día en nuestros hogares, la gran reflexión es, y nosotros cómo nos pudiéramos proteger, qué elementos, de qué manera podemos. La policía está diciéndolo, necesitamos crear un frente integral entre todos. Tenemos que articular todas las empresas de seguridad
que son más de 250.000 hombres que podrían apoyar. Las alcaldías han dicho claramente, no tenemos policía. La infraestructura de nuestra policía es muy débil. Lo dicen, pero pues con el mayor respeto a mi honorable policía y más como formador de las instituciones militares, yo sí quisiera tener un debate y quisiera sí en algún momento aportar y decir, bueno, si estamos limitados por este lado, entonces cómo podemos actuar por otro lado, pero no nos podemos quedar simplemente diciendo no te preocupes. Modus operandi que simplemente observamos, casos reportados todos los días, desafortunadamente con esto nos levantamos en la mañana, en la tarde, en el día, ladrones disfrazados. Por ejemplo, nosotros observamos en los conjuntos que llegan muchos domiciliarios. Pregunta, ¿los tenemos reportados? Cuando yo hablo de reportados es, tenemos alguna matriz donde estemos, venga, ¿quién es usted? Usted viene de tal empresa, déjeme sus datos. Una de las maneras de disuasión interesante es cuando uno tiene información. Eso es como la iluminación. Cuando hay iluminación, eso es un efecto de disuasión para evitar que las personas ingresen. Para ir terminando y siendo respetuosos del tiempo, los temas de apalancamiento, ¿cómo estamos? El tema de violencia que lo estamos viviendo. Esto los pone a ustedes a pensar lo que sucedió en un jardín infantil en Medellín, la cantidad de menores que son objeto de las diferentes materializaciones de los riesgos, caída de altura, quemaduras, elementos cortopunzantes, qué tan eficientes son los temas de orden de nuestros hogares, niños que desafortunadamente algunos se salvan, pero otros simplemente no se salvan, situaciones de tragedia que vivimos en el día a día, el tema de juegos virales que nos pone a pensar. Nuestro proyecto que nace desde esta óptica de sistema de gestión de seguridad integral, pues busca un entorno que nos permita, desde la prevención, protección, seguimiento y acción, proteger a toda la comunidad en todos los actores, una familia integrada por estos miembros. El tema de limitación con o sin limitación me parece fundamental. Esto es algo de lo cual pues siempre he llevado en el pecho y es cuando estuve en McDonald's y me atendió un niño con síndrome de Down, con esa felicidad, con esa sonrisa, diciéndome, ¿quieres más? Simplemente yo pensaba qué tanto lo estamos protegiendo, qué tanto le estamos permitiendo no solamente esa felicidad de trabajo, sino una felicidad de trabajo dentro de esquemas de seguridad. Esta gráfica representa las diferentes materializaciones en las cuales una persona puede tener alguna limitación. El rol que tienen las entidades de gobierno frente a la prevención, mire que todos hablamos de prevención. Hoy, diversos colegios que se presentan como una articulación en ese ecosistema de seguridad integral en relación a que integran lo que es la parte de casa, transporte, colegio. Interesante que todos hablemos ese mismo idioma. Nuestro proyecto pues simplemente tiene un objetivo, proteger frente a todos los generadores de riesgo que están sobre la mesa para que ustedes los identifiquen, desarrollar una cultura de prevención, protección y acción en todos los actores que hay alrededor de la familia. Es un análisis de más de 24 escenarios. Entender, yo simplemente me quiero quedar acá unos segundos. El mayor nivel de inseguridad en las redes sociales obedece no a las redes sociales, es que nosotros no entendemos el modo delictivo que hay en las redes sociales. Entonces, ¿cómo es que le llegan a un niño? ¿Cómo es que le llegan a usted? ¿Cómo es que se genera esa famosa llamada millonaria? Tenemos que entenderlo. Soy estudioso de la seguridad y a mí personalmente me sucedió. Simplemente salí a desarrollar una actividad de casa y cuando salí llamaron a nuestra maravillosa señora que nos colabora y le dijeron, mire, el señor está secuestrado. Mire, el señor le manda a decir que usted tiene que entregar estos y estos bienes, si no usted va a ser objeto de X o Y situación. O si no, sencillo, el señor no regresa. Y ese no es solo mi caso, ese es un caso que desafortunadamente se presenta mucho. El conocimiento del juego no, el juego seguro, pregunta, donde ustedes están, ¿tienen juegos seguros? Las adecuaciones, las instalaciones, todos los aliados estratégicos que hay que conocer, que hay que escuchar. Aquí están todos los actores que hacen parte. Las diferentes propuestas que vienen establecidas por el gobierno y por las alcaldías frente a los temas de accidentalidad, la minimización de los riesgos,
las estrategias que debemos desarrollar desde los hogares para disminuir la accidentalidad frente a los diversos actores que materializan los temas de accidentalidad, las recomendaciones que se presentan en el día a día. Pregunta, ¿qué utilizamos? ¿Para qué utilizamos las carteleras de los conjuntos? ¿Para simplemente poner la carta "el señor Fernando debe"? ¿O podemos también aprovecharla para colocar unas campañas y sensibilizar a la comunidad? Los invito a que hagamos eso. ¿Cómo estamos desarrollando? ¿Cómo estamos articulando las tecnologías? ¿Cómo estamos desarrollando todo lo que es el tema de control de acceso? ¿Qué elementos tenemos? ¿Cómo podemos saber realmente quién está ingresando a nuestra comunidad? Simplemente es una reflexión. La prevención del riesgo a través de los simulacros. Pregunta, ¿tienen un botiquín? Pregunta, ¿está actualizado? Pregunta, ¿lo sabemos manipular? Porque podemos tener el botiquín. La primera reflexión es qué hacemos con eso. Y finalmente, ¿tenemos las competencias frente al manejo de primeros auxilios? O la otra más interesante, ¿alguien las tiene? Y ahí es donde se empiezan a generar. Estos son los tips de prevención en el hogar. Simplemente, pues todo esto les queda a ustedes para que lo miren. Yo los invito, no lo miren, hagan una lista de chequeo. Mañana, más tarde, cojan y evalúen cada tema de estos y por favor evalúenlo en sus empresas, en sus hogares. Prevención desde el hogar. Evalúen ese ABC, construyan una ABC de la seguridad para sus hogares. Las redes, simplemente, evalúelas. La ETB también plantea un análisis cómo a través de las comunicaciones podemos desarrollar toda una articulación de lo que es un sistema de gestión de seguridad y simplemente nos hace unas reflexiones frente a lo que es la infraestructura y el análisis de infraestructura. Esto es una infraestructura de lo que es una red contra incendios. Pregúntense cómo está la de ustedes, si la conocen, si la saben manejar, si la saben manipular, porque pues una cosa es tenerla y otra es saberla manipular. Perdón. Estos son los talleres que yo les quería invitar, mi respetada doctora. Hemos construido estos talleres. ¿Cuáles son? Taller de gestión del riesgo, hogar seguro, colegio seguro, plan de evacuación de emergencias, juego por internet seguros, matoneo, acoso escolar, el tema de vida saludable, vacaciones seguras, Navidad seguras, plan estratégico de seguridad vial a nivel de empresas y familias, modelo de gestión de seguridad integral. Señores, hemos construido esto. Simplemente, pues yo los invito a que participen. Hay uno que me gusta mucho, Lobito Feroz. ¿Cómo es el modus operandi de esos muy respetados, dejémoslos muy respetados, actores que generan más de 22,000 niños violentados, abusados en su integridad cada año? Simplemente me parece muy interesante y también es muy interesante cómo hacer un tallerle a los niños, a esos seres maravillosos de 3 añitos, 4 añitos, y decirles, mire, desde muy pequeño vayan entendiendo. Una cosa es un apretón de manos. En el solo apretón de manos, usted puede ver el factor diferencial en la manera como una persona da la mano. ¿Es el lobito feroz o una persona que no sea lobito feroz? Creo que me van entendiendo el mensaje. Familia y mascotas. Mi respetada doctora, ¿qué opina de estos talleres? Me encantan, me encantan. Simplemente esto es parte de lo nuevo que teníamos para usted, para la comunidad. Nuestros retos frente al modelo de bioseguridad, ahora montémonos en modo bioseguridad. Simplemente las políticas, las estrategias, por curiosidad, cómo es el modelo de limpieza y desinfección de nuestros hogares, de nuestros conjuntos, de nuestras empresas, simplemente evalúenlo. Estrategias, pues simplemente entender que hay un marco legal. Preguntémonos si tenemos estas aplicaciones. Me disculpan que les quite unos minutos, pero creo que vale la pena cerrar todo lo que es el ciclo del sistema de gestión de seguridad. ¿Cuáles son los retos que se nos están viniendo? Ya ustedes están observando partidos de fútbol con el 90%, estadios llenos, discotecas llenas, todo el mundo disfrutemos, pero ninguno, tal vez nos hemos puesto a pensar, el COVID no ha desaparecido. Que hayan bajado los indicadores es una cosa, pero está latente. Por eso es tan importante evitar que llegue esa cuarta oleada de contagio. Espacios WeWork, interesante.
los nuevos modelos laborales con un espacio de integración, pero frente a escenarios de bioseguridad. Eso es lo último en Guaracha. Toda la cantidad de soluciones que hay desde lo físico, desde lo tecnológico, diversos escenarios como las filosofías térmicas para enfrentar la señalización, lo que son las buenas prácticas relacionadas con, y aquí quiero en 10 segundos mencionar, un buen modelo de bioseguridad debe integrar la casa, todo el transporte, el tema de localidad, el tema de barrio y a eso anexarle el tema de empresa. Ahí es cuando desarrollamos unas buenas prácticas. Todo lo que es el kit de señalización y para rematar, lo que representa el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Señores, hablar de seguridad también es protegerlos a ustedes como trabajadores, porque no es solamente en la casa, se enmarca en un modelo PHBA. Está basado en el decreto 1072, resolución 0319, está el alcance de estos marcos, está la información que emite el Ministerio del Trabajo para que estudiemos, aprovechemos, afiancemos, profundicemos en estos temas relacionados con estas cartillas que tienen como vigencia hasta el 2021. Ya miraremos qué sale nuevamente para el país. Hemos pedido audiencia con el señor ministro para tener la oportunidad de aportar desde nuestro foro académico en la construcción de ese nuevo Plan Nacional de Seguridad para que evitemos. Es que hablar de 400.000 accidentes, no, hablemos de 0 accidentes, es más estratégico. Las diversas fases que las empresas deben estar ahorita desarrollando. Beneficios, pues todos. El mayor beneficio es que un empleado con salud es un empleado que produce, es un empleado que genera productividad, competitividad. La mayor desventaja cuando esto no se articula, ausentismo laboral y todos los impactos que trae para las empresas, para las familias. Las administradoras de riesgo laboral implementadas en este tema. Pregunta, ¿cuál es el rol que han tenido esas administradoras de riesgo laboral en sus conjuntos? Por curiosidad, pregúntense, porque siempre pagamos mucho y la pregunta es si nos responden. El riesgo dependiendo del tipo de trabajo, los marcos regulatorios que están detrás de todo este sistema de gestión, simplemente para que ustedes los lean, para que los analicen, para que se pregunten si los tienen. El decreto 1310 articulado con el tema de seguridad vial, el plan estratégico de seguridad vial que ya se los comenté. Esto nos atañe a todos porque si en nuestra empresa hay empleados, tenemos que valorar cualquier tipo de escenario que pueda generar alguna afectación en su integridad. Yo siempre me analizo al señor Todero, es un señor que le toca muy duro y yo a veces me pregunto si está dentro de esas mismas garantías que están todos. Interesante que le pregunten a sus empresas de administración. El plan de evacuación y emergencias, lo que ya hemos hablado, los temas de ergonomía muy asociados a la nueva tendencia laboral. Por curiosidad, ¿se han puesto a pensar si su espacio laboral es un espacio ergonómico? Tema de medicina preventiva del trabajo. Hoy, uno de los grandes retos, estrés, como una de las enfermedades de mundo, enfermedades de moda, los temas de higiene industrial, simplemente un análisis de los riesgos y la materialización. Si hablamos de riesgo biológico, la mala manipulación de basuras, qué problema tan delicado en las comunidades. Muchas veces no le ponemos cuidado, pero bueno, ahí está. Todo lo que es seguridad industrial para poder desarrollar alguna actividad, trabajo en alturas, lo que se mueva de 1,50, tenemos que tenerlo. Riesgos asociados y una última realidad. Esto es lo que he construido, el modelo de bioseguridad para ustedes. Si algún día les interesa, con mucho gusto, les podemos hacer una presentación detallada de todo lo que hay detrás de la palabra bioseguridad. Simplemente detrás de la palabra bioseguridad hay más de 10 actores, no es simplemente toma de muestras. Espacios del futuro y para terminar, mantenimiento. Pregunta, ¿cómo está el modelo de gestión de mantenimiento en sus edificaciones? Cuando hablar de mantenimiento implica hablar de más de 13 ejes, interesante que lo reflexionen. ¿Cómo se está gestionando en su empresa, en sus hogares, en las instalaciones, el escenario de mantenimiento? Evalúenlo. Y señores, me disculpan que les haya quitado unos minutos de su muy respetado descanso, pero pues cuando hablamos de seguridad integral, con esta nueva mirada, pues era lo que les queríamos ofrecer. Gracias, Colombia. Gracias, familia. Doctora, muchas gracias. Tiene la palabra.
Ingeniero Fernando, muchísimas gracias por tan excelente charla. De verdad, es una charla que le llega a uno, que lo coloca a reflexionar. Complementamos de acuerdo a su solicitud con talleres y si usted pudo observar, pusimos más elementos sobre la mesa. Correcto, correcto, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Tengo dos cositas, ingeniero. A sus ¿Por órdenes. qué no les decimos a las personas que están aquí presentes rápidamente los talleres en qué consisten y cómo podemos acceder a ellos? No, Hábleles un poquito al simplemente respecto. a través de High Profile, pues simplemente quisiéramos convocar a la que las familias conozcan el alcance de cada taller y pues es simplemente desarrollar un conversatorio por taller donde los enseñamos a cómo los aplican en sus hogares, les entregamos unas herramientas de trabajo. Simplemente yo pues la invito, mi respetada doctora, para que gracias a su muy amable invitación hagamos esa convocatoria de cómo desarrollar estas actividades con el beneficio, con la búsqueda de beneficiar a las familias que no escuchen, apliquen. Hoy queremos tocar otro tema. No me escuchen, porque no tiene sentido pues decir, oiga, me puse a escuchar a una persona que habla muy interesante de seguridad. Yo quiero invitar a toda la comunidad presente a que pasemos a la fase número 2, implementemos, diseñemos, configuremos, actuemos. Porque si no actuamos, pues la pregunta es qué va a pasar con todos los que estamos presentes. Y pensando que esos 20 segundos o que lo que vemos en los medios de comunicación, todos, entre todos, Colombia unida, le podamos apostar a tener un mejor legado para tomar un café y no lo que está sucediendo. Ya no sé si ustedes lo evalúan, pero ya uno de decir en este momento, voy a ir a tomarme un café a las 8 de la noche, por prestigioso que sea el restaurante, ya se está evaluando, ya se está analizando. Y creo que es Así es, momento ingeniero. de que todos nos pongamos la mano en el corazón. Y es momento en que se abra un gran capítulo desde la lona, cuando se nombre una administradora y cuando se nombre un consejo de copropiedad. Qué interesante que en paralelo se les solicite que se capaciten en todos estos temas de riesgos de seguridad. Creo que sería muy enriquecedor para la gestión de la lona, del consejo de administración, en conjunto con la administradora y en conjunto con todas las empresas proveedoras de servicio. La seguridad no es de la empresa asignada, no es la responsabilidad de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, es un tema de todos. Por eso, mi doctora, pues simplemente ahí están mis datos, ahí está el celular para que podamos desde su frontera hacer ese WhatsApp de grupo e invitarlos a todos a participar. Así es, ingeniero Fernando. Las personas que estén interesadas, eh, pues ya he socializado por el chat de Zoom, he socializado el WhatsApp. Si quieren tener o si quieren que el ingeniero Fernando dé una capacitación a los consejeros o a los propietarios, pues se comunican conmigo y nosotros sirvo de puente para que sea posible esta conferencia. No sé si alguien tiene alguna pregunta, por favor, tienen la oportunidad. Por aquí veía una pregunta, ingeniero, Con la mucho gusto. señora Alejandra Herrera. Quisiera Señora preguntar si es Alejandra, buenas posible, noches para usted. si ella la escribió, ingeniero. Quisiera preguntarle si es posible nos oriente sobre unos criterios específicos para diagnosticar nuestro mapa de riesgo. Bueno, el primer criterio es hacer un recorrido de todas las áreas. Es caminar el conjunto, es caminar la casa, entonces hacer una matriz eh, donde están todas las áreas locativas a nivel de casa. Simplemente hacer una primera inspección, cómo vemos el tema a nivel de pisos, techos, ventanas, iluminación. Entonces podemos colocar las áreas locativas en el eje horizontal y las variables de análisis en el eje vertical. Si quieren, con mucho gusto les puedo enviar una matriz para que puedan llenarla y con base en eso poder hacer el ejercicio. Qué bien, ingeniero, me parece Entonces, con mucho perfecto. gusto podemos montar una matriz modelo que pues el que usted no tenga X o Y, no importa, pero con base en eso podemos hacer ese diagnóstico preliminar.
Lo segundo es, no necesitamos ser eléctricos para mirar cómo están nuestras tomas, cómo está el tablero general. Si en algún momento se saltan los breakers, eso nos está mandando una señal. El sonido de los equipos, cuando escuchamos la lavadora, la nevera, y los equipos que contamos, ustedes en Cali pues utilizan mucho aire acondicionado, utilizan ventiladores, entonces pues eso, ese golpe, ese clic, eso nos está mandando un mensaje. Y la otra matriz que podemos hacer es preguntarnos hace cuánto le hicimos mantenimiento a todos nuestros escenarios. Entonces, cuando uno va construyendo información, lo que va uno es como preguntándose, ¿qué hago con esa información? Con calma. Esto no es de gastar dinero, esto no es de salir a invertir, es de ir poco a poco construyendo esa cultura de seguridad. Lo otro que me gustaría que todos hicieran es, ¿cuándo dialogan ustedes temas de seguridad en casa? ¿Y qué hablan de seguridad? Porque muchas veces nos quedamos metidos en un dispositivo y creo que lo que más enriquece la seguridad es el diálogo, es, bueno, ¿y cómo estuvo hoy el día? Y creo que eso enriquece más el día a día. Cuando hablamos con los vecinos, independiente de que estemos en modo pandemia, pregunta, ¿tenemos un WhatsApp de comunidad? Eso sería muy interesante tener un WhatsApp para, oiga, ¿qué pasó? Mira, yo llegué y observé esto, estaba en el centro comercial y observé esto. Yo creo que eso enriquece completamente este ejercicio. Esos son tipsitos y sugerencias que ponemos sobre la mesa. Ingeniero, le agradezco por esa gran sugerencia del WhatsApp. Yo sé y lo he vivido en carne propia, que tenemos administradores que pues no son muy amigables con el WhatsApp. Ellos obviamente tienen sus razones, ¿sí? Pero sí No, pero debemos, como administradores, sí debemos de buscar un canal. la palabra es esa, un canal de comunicación. No Correcto. necesitamos que sea WhatsApp, pero pues Ujú. como estamos en un mundo digital, es el que más se nos facilita. Pero tener Así algo. es, Pero así es que es. no tenemos ni WhatsApp, ni Facebook, ni una hojita siquiera. Entonces es Correcto. una gran reflexión para los presentes. Ok, ingeniero. Em, entonces, no nos queda sino decirle a las personas que están aquí presentes, si tienen algún interés, por favor, escriban por WhatsApp o escriben aquí al correo electrónico que lo acabo de socializar, y podemos organizar con el ingeniero. Los talleres me parecieron interesantes, ingeniero, y se comunican con nosotros. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer o quiere alguien hacer algún aporte al respecto. Bueno, ingeniero, creo que quedó muy, pero muy, captaron muy bien Bueno, lo la primero información. que puedo decir es que estamos 18 personas construyendo país, construyendo legado. Al final del ejercicio esto es construir legado. Eh, yo sí quisiera a todos que generemos ese voz a voz y de pronto ustedes son allegados a alguien que de pronto nos permita darle más visibilidad a todos estos temas. Hemos buscado comunicarnos con los diferentes medios de comunicación, con los altos ejecutivos en las diferentes organizaciones y pues esto es un día a día. Simplemente espero que ojalá ninguno de ustedes tenga que vivir una situación como las que estamos observando en los medios de comunicación, pero yo sí considero para terminar que tenemos que unirnos, tenemos que actuar y tenemos que hacer algo porque esto se está saliendo de manos. Está muy complicado el panorama y creo que todo lo que podamos hacer en pro de que ahorita todos se desconecten y duerman en paz, creo que eso no tiene precio. Dormir en paz y con seguridad no tiene precio. Y muchas gracias por haberme escuchado. Discúlpenme por haberles quitado unos minutos adicionales, pero muy amables. Lo hacemos con cariño y lo hacemos con mucha pasión. Muchas gracias por la invitación, muy gentiles. Ingeniero, muchísimas gracias de nuevo. Esperamos verlo otra vez por acá en los talleres. Y de nuevo le reitero a las personas que están presentes, si están interesadas, por favor, se comunican conmigo o directamente con el ingeniero y organizamos esa clase de talleres. ¿Listo? Bueno, ingeniero, a ver, tenemos aquí una... no tenemos más preguntas.
No, ingeniero, eso sería todo por el día de hoy. Mil y mil gracias, ingeniero. Bueno, una feliz Y noche, buen descanso, mucha paz y que Cali siga siendo lo que es, una grande, un referente del mundo. Que sigan disfrutando de esa hermosa Cali y que ojalá tengamos unas fiestas de fin de año muy famosas en su región en modo seguridad. así será, ojalá y lo escuchen. Modo seguridad a partir Bueno, de hoy, muchas ingeniero. gracias. Buena Gracias noche a para usted. todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Fernando. Muy buenas noches para todos. De verdad, mil gracias por habernos acompañado a las 18 personas. Un abrazo y nos vemos. Los invito. El miércoles vamos a tener una conferencia de seguros en zonas comunes. Están invitados. En las redes sociales van a encontrar la invitación y si no, pues me escriben y se las envío a su WhatsApp o a su correo. Muchísimas gracias para todos. Que tengan una excelente noche, que descansen y nada, bendiciones para todos. Gracias.